¿Cuáles son los fundamentos para rechazar esta reforma laboral? Lamentablemente esto ya lo hemos pasado en los años 90, que también tuvimos una flexibilización laboral muy fuerte, donde fue, y no exclusivamente de los años 90, ya desde el tiempo de la dictadura militar, fueron conculcados algunos derechos, modificados algunos artículos de la ley de contrato de trabajo, y nunca han dado el resultado esperado. Entonces, ¿por qué habría de darlo ahora, no? ¿Por qué habría que darlo ahora? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la orientación de estas reformas laborales significa nada más que blanquear una situación y privilegiar la situación de los empresarios, sea cuales sean, inclusive premiándolos con una serie de miradas para otro lado por el hecho de haber tenido personal en negro. Con lo cual, le digo, estamos, digamos, un poco cambiando el eje de la situación, no solamente porque esto lo van a pagar los trabajadores, los actuales y los que vienen, sino porque es totalmente, yo diría que inmoral, porque si alguien comete un delito, ¿por qué ahora tenemos que mirar para otro lado? Porque hay compañeros que son trabajadores en negro. Toda esta presión, bueno, se ha acentuado en los últimos días a través de la publicidad de este documento. Por supuesto que nosotros rechazamos de plano, tal cual lo hizo la CGT Nacional, aunque nosotros lo hicimos antes, nosotros hicimos un comunicado sin que la CGT Nacional todavía hubiera manifestado, y rechazamos todas estas modificaciones porque creemos que vamos a tener un trabajo mucho más precarizado que el que tenemos actualmente. Y por el otro lado, el que cometió un delito, cualquiera que sea, y si es un delito laboral, que los hay, debe de cumplir lo que corresponde. No podemos mirar para otro lado y decir, no, ahora porque necesitamos blanquear a estos compañeros, bueno, están exentos de todos los empresarios, y los empresarios son culpables de esto, por un lado. Por el otro lado, nosotros hemos tenido una reunión de comisión directiva y después de eso un plenario donde resolvimos manifestarnos a través de un documento, y tenemos proyectado, por ejemplo, hacer un encuentro de regionales de toda la tercera sección electoral y también de algunos invitados que tienen contacto con nosotros y que tienen más o menos la misma postura. Así que bueno, eso es, digamos, un principio de por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Por el otro lado, bueno, la pérdida de derechos, yo no sé si hay algún dirigente, por más burócrata que sea capaz de decir en público de que realmente está de acuerdo con conculcar derechos de los trabajadores de los cuales representa. Así que yo creo que el problema no pasa por ahí, el problema pasa por saber qué hacemos después, ¿no? Bueno, la CGT ayer manifestó su rechazo, su oposición a este anteproyecto. Sin embargo, algo que se le critica es por qué tarda tanto en tomar una iniciativa, una herramienta de lucha. Sé que hay que pasar por distintos estados dentro de lo que es la discusión al interior de la CGT, ¿no? El plenario de secretarios generales, el Comité Central Confederal. ¿Qué va a pasar con esto? Porque la vocación de diálogo tiene un límite, calculo, ¿no? Nosotros somos una regional, nosotros no tenemos autonomía como para poder decidir, porque si lo tuviéramos ya hubiéramos decidido rápidamente, porque esto viene atrasado un par de años, no es que viene atrasado 2 semanas. Yo creo que todos sabíamos, por lo menos los dirigentes gremiales, sabíamos que esto iba a venir, no había otra posibilidad.
porque conocemos los fundamentos políticos que tiene el gobierno para llevar a cabo esta supuesta reforma laboral, que en realidad tiene como único objetivo lograr que nosotros tengamos sueldos más bajos, seamos más productivos y que los empresarios llenen un poco más sus arcas. Y digo un poco más porque siempre las han llenado, porque creo que en los últimos 12 años, a pesar de que critican mucho al gobierno de los últimos 12 años, en esos últimos 12 años nosotros hemos visto pasar de una industria totalmente destruida, o por lo menos destruida en un gran porcentaje, a una industria en alza, no digamos con trabajo pleno, pero sí en alza. Eso lo hemos visto nosotros, nadie nos contó. Nosotros sabemos de que veníamos en el año 98 de tener 70, 80 mil trabajadores aportantes a tener 250 mil trabajadores aportantes en el año 2016-2017. Eso significa de que, bueno, hay un aumento en el trabajo, hay un aumento de la recaudación, hay un aumento en los gastos, hay un aumento, es decir, se mueve la rueda de la economía. Ahora parece que la economía solamente la mueven los ricos y los gobiernos de los ricos. Los demás parece que no existimos. Sin embargo, acá, desde el punto de vista político, porque esto tiene todo un marco político, nosotros podemos decir que el 60%, o sea que la mayoría, no está de acuerdo con esto. Y que hay otros que están confundidos porque, bueno, los medios concentrados tienen una sociedad con esta política. Y son parte de esta política, y son parte del negocio que subyace detrás de esa política, y son parte del desmedro que van a tener los trabajadores de acá a los próximos años, principalmente los trabajadores nuevos. Porque a los trabajadores nuevos en el nuevo proyecto se los considera inclusive como trabajadores libres. No sé de qué libertad. Bueno, se cambia hablando, el concepto de trabajo por colaboración, ¿no? Exacto, eso también. El trabajo por colaboración. Cuando el trabajo en realidad nosotros tenemos una concepción muy diferente de lo que es el trabajo. El trabajo para nosotros es un proyecto de realización de vida. Pero acá como mercancía está tomado como una colaboración. Entonces, bueno, ¿en qué medida colaboran con nosotros? Y no digo con nosotros las organizaciones gremiales, digo con nosotros, con la clase trabajadora, ¿no? Hay una lectura que se hace también, es que esta reforma atenta contra las bases del peronismo para que el peronismo desaparezca. ¿Vos compartís esta lectura? Por supuesto que lo comparto, porque la identidad gremial política de los trabajadores en la República Argentina se dio a través del peronismo. La base fundamental fue General Perón ejerciendo su papel dentro de la Secretaría de Trabajo en su momento, y después un proyecto político donde se puso al trabajo como cuestión fundamental de la nación, ya no de los trabajadores, sino de la nación. Por eso el general Perón decía, únanse, que sobre la unidad de los trabajadores se realizará la grandeza de la nación. Y esto es verdad. Entonces, bueno, esto le duele mucho tanto a las corporaciones que no tienen nacionalidad, como también a la oligarquía nacional, que no ha cambiado de apellido. Ustedes fíjense quiénes están en el gobierno, así que no ha cambiado de apellido. La oligarquía sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es de forma. Ahora, en vez de ser la oligarquía agrovacuna y pastoril, como decía algún profesor que yo tuve, es una oligarquía que va a los negocios que hay en el siglo XXI. Y esos negocios son el petróleo, la energía, el agua, la alimentación. Nosotros tenemos todo eso. Y el mismo general Perón decía que justamente lo que nos hace fuertes también nos hace débil porque van a venir por nosotros. Y ya están viniendo. Vos recién hablabas de la unidad, ¿no? El movimiento obrero se debe un debate en torno a la unidad, más allá de que se haya creído plasmada en un triunvirato, ¿no?
En Lomas de Zamora, el distrito donde vos sos el titular, junto a Verónica Delana y el secretario general de SADOP también, hay 2 CGT. ¿De qué unidad hablamos? Nosotros hemos hecho y estamos haciendo esfuerzos porque creemos que la unidad no solo es posible, sino es necesaria. Si fuera nada más que posible, bueno, pero es necesaria la unidad porque no estamos combatiendo cualquier cosa, estamos combatiendo, yo creo que la fuerza más formidable de los últimos 100 años, que está ejerciendo no solamente en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Todo el Cono Sur está dentro de un proyecto y el proyecto es esquilmar a los pueblos del Cono Sur en beneficio de los pueblos poderosos, concretamente de Estados Unidos, que es el que maneja toda esta política de saqueo. Y no hay otra forma de decirla, porque es un saqueo de los bienes naturales de los cuales los pueblos son los únicos dueños. Y los únicos capaces de enfrentarlo somos la clase trabajadora. Y la clase trabajadora lamentablemente tiene un problema, y el problema no es de la clase como sí, sino de sus dirigentes. Es decir, la clase trabajadora nunca estuvo desunida, lo que se unen y desunen son los dirigentes. Y yo creo que ahora habría que hacer un borrón y cuenta nueva y ver que todos abandonemos los cargos que tenemos y que después barajemos y demos la baraja de nuevo a ver cómo sale esa mano. Nosotros estamos tomando algunas iniciativas. Una de las iniciativas fue, y es, que ahora lo vamos a hacer público la semana que viene, la creación de una intersindical donde estén representados todos los sectores, no importa su, digamos, color político, sino que estén representados todos los sectores para poder efectuar, por lo menos dentro de la región que nosotros tenemos, que abarca 6 distritos, van a ser invitados absolutamente todos para que hagamos un programa en común y podamos llevarlo a cabo, aún manteniendo la identidad que cada uno quiera mantener, ¿no? Para en un futuro depurar en una sola central obrera. Y yo creo que eso es un proceso, puede darse, ojalá se diera así, pero si no se da así, por lo menos que tengamos actitudes en común que nos lleven a poder enfrentar esto. Es más, si se me cuadra y me apuran, como dice el tango, lo que habría que proponer es que realmente cuando se trate este proyecto en el Congreso Nacional, todos los sectores del trabajo, todos los sectores del trabajo hagan una gran concentración en el Congreso y llevemos ahí todo lo que podamos llevar, 200.000, 300.000 trabajadores, para que sepan que nosotros somos realmente los que estamos siendo perjudicados por esto. Hay compañeros que han dicho bien claro que esto es parte del ajuste permanente. Y el ajuste permanente o cualquier ajuste lo pagan los compañeros que menos tienen. Y fundamentalmente los que trabajan, que son los que producen riqueza. Este debate también se debe el movimiento nacional y popular, ¿no? Después de las elecciones del 22 de octubre, ¿cómo queda el peronismo? ¿Qué va a pasar con el peronismo, no? Tenemos en diciembre convocada una cumbre donde se decidiría el destino del peronismo a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en la región con eso? Sería bueno saberlo de antemano, ¿no? Nosotros somos parte de eso. Nosotros no tenemos ningún problema, creemos de que tiene que haber una unidad tan amplia como se pueda, donde todos estén adentro, y el problema no es la unidad, el problema es quién conduce. Concretamente es quién conduce. Y nosotros no queremos, yo en este momento no querría mezclar las cosas, estamos en un momento muy grave, digamos, en lo institucional, ¿no? Ajá. Pero la unidad, si no hay unidad, el peronismo no va a desaparecer porque el peronismo es un sentimiento del pueblo, más allá de cómo se estructure. Se puede estructurar en el partido, se puede estructurar en el movimiento, se puede estructurar en otro partido. Ya ha habido compañeros que han salido por afuera y nadie les puede quitar su, digamos,
su identidad como peronista. Es decir, esto no ocurrió ahora, ocurrió en los 80 también cuando se produjo la renovación y hubo compañeros que fueron por afuera del partido y ganaron. Después volvieron todos. ¿Por qué? Porque uno siempre vuelve a la casa, vencido a la casa de los viejos. Pero no tanto por eso, sino porque es necesaria la unidad. Si nosotros queremos construir, como hemos construido durante los últimos años, un proyecto para todos, y no para solamente los que tienen el poder, tenemos que hacer como hicieron ellos. Ellos se unificaron. Si no se hubieran unificado, nosotros con la base propia del peronismo lo ganamos. Pero acá se tienen que unificar todos los sectores del pueblo que están detrás de un proyecto nacional y popular para enfrentar lo que viene, que es, y lo que está. Lo que viene y lo que está. Y lo que viene es peor de lo que está. Porque si ellos consolidan su poder, no solamente vamos a tardar 2 generaciones en volver, sino que vamos a decretar, digamos, por inacción, yo creo que el hambre de muchos años, y de muchos trabajadores y de muchas familias. ¿Qué sigue para la CGT regional Lomas de Zamora? Y nosotros, ya te digo, nosotros estamos haciendo los esfuerzos como para poder unificarnos, en primer lugar, sobre estos lineamientos, y en segundo lugar, por supuesto, sería deseoso unificarnos como CGT. También hemos hablado en Lomas de Zamora y en algunos otros distritos sobre la participación política en el PJ, ya que ahora, donde a nosotros siempre nos toca nada más que el tema de tener la secretaría gremial, como si la secretaría gremial se la pudieran dar a un economista, ¿no? Bueno, en realidad, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos una participación mucho más activa, mucho más amplia, sin piso y sin techo, es decir, participación por lo que uno realmente representa y realmente con cuadros políticos que nosotros tenemos, porque tenemos cuadros políticos armados en la lucha, no en el piripipí. Nosotros los tenemos armados en la lucha, cuadros políticos que han sido vilipendiados, que han sido echados de su trabajo, que han tenido una trayectoria de lucha y que nunca han participado, digamos, en la política partidaria. Sí han participado porque todo es política, pero esos cuadros los tiene el movimiento obrero y tiene que hacerlo valer porque nosotros podemos hacer un aporte fundamental, como lo hizo el general Perón en su momento, al incluir la clase trabajadora dentro del espectro político de la nación. Y a la vez a la espera, ¿no?, de las directivas nacionales, de la CGT, de la conducción nacional, ¿cómo va a decantar eso en la región? Yo creo que la CGT no tiene alternativa, la CGT nacional no tiene alternativa. La CGT nacional o sale al campo de la lucha a pelear contra estas cosas, o las bases, y nosotros vamos a acompañar a las bases, la van a pasar por arriba. Es decir, acá se va a dar lo que dijo el mismo general Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y los dirigentes tendrían que ser un poco más racionales y saber que no deberíamos llegar a ese punto de inflexión donde se vuelven muchas cosas incontrolables, ¿no? Yo creo que lo mejor que podrían hacer es realmente ponerse en el lugar que corresponde a las circunstancias, que el único lugar que corresponde es la lucha. Yo creo que sí. ¿Qué pasaría? La pregunta, ahora yo vuelvo a la pregunta al revés, ¿no? Y digo, ¿qué pasaría si cualquiera de nuestros dirigentes, o todos juntos, aún dejando de lado cuáles son las diferencias, que nosotros también las conocemos, tomaran una decisión en común y fuéramos todos a combatir a este proyecto de exclusión, porque realmente es un proyecto de exclusión, fuéramos todos juntos a combatirlo? ¿Qué pasaría? No se haría ese proyecto. Y en eso tenemos que volver a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Unidad, solidaridad y organización. Hay que volver a Perón. Hay que volver a Perón, seguramente hay que volver a Perón. Gracias, Carlos. Gracias a vos, gracias a los compañeros.